En este recorrido, te sumergirás en 6 lugares que desafían toda explicación lógica y te dejarán temblando de miedo. Desde antiguos castillos embrujados hasta islas enigmáticas y cementerios siniestros, cada destino está cargado de historias perturbadoras que te dejarán sin aliento. Número 6. El Castillo de Leap. El Castillo de Leap es un lugar de horror y misterio, donde se han cometido crímenes atroces y se han invocado espíritus malignos. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando fue construido por el clan O'Bannon, vasallo de los O'Carroll, los señores de la región, en Irlanda. El castillo fue escenario de sangrientas luchas por el poder entre los O'Carroll, que se asesinaban entre hermanos por el control del territorio. Uno de los episodios más macabros fue el del sacerdote O'Carroll, que fue apuñalado por su propio hermano en plena misa, en la capilla que ahora se conoce como la Capilla Sangrienta. El sacerdote cayó sobre el altar, manchando de sangre el suelo y las paredes. Se dice que su fantasma aún vaga por el castillo y que se puede oír el sonido de sus rezos y sus lamentos. El castillo también alberga una habitación secreta, llamada el Oubliette, donde los O'Carroll arrojaban a sus enemigos y prisioneros. En el siglo XVII, el castillo pasó a manos de la familia Darby, que lo amplió y lo reformó. Durante la Guerra Civil Irlandesa, el castillo fue incendiado y quedó en ruinas. La esposa de uno de los Darby, Mildred, era una escritora de novelas góticas que practicaba el espiritismo en el castillo. Ella afirmaba haber visto y sentido la presencia de numerosos fantasmas y entidades sobrenaturales que la atormentaban y la volvieron loca. Entre las apariciones que describió se encontraba la de una criatura deforme y peluda, con ojos rojos y olor a azufre, que llamó el Elemental. Según ella, era el guardián del castillo y había sido invocado por un antiguo druida que habitaba el lugar antes de la construcción del castillo. El Castillo de Leap es, sin duda, uno de los lugares más embrujados del mundo, donde se respira el terror y el sufrimiento de siglos de historia. Número 5. Cementerio Highgate en Londres. El cementerio Highgate es otro lugar de horror y misterio, donde se encuentran las tumbas de personajes famosos y se han reportado fenómenos paranormales. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando fue inaugurado como parte de los 7 Magníficos, una serie de cementerios privados que debían aliviar la saturación de los cementerios tradicionales de Londres. El cementerio se caracteriza por su estilo neogótico victoriano con influencia egipcia, que refleja la moda de la época. Entre sus mausoleos y catacumbas se pueden ver las tumbas de Karl Marx o de Michael Faraday, entre muchas otras. Pero el cementerio también esconde secretos oscuros y leyendas escalofriantes. En la década de 1960 se desató una histeria colectiva por la supuesta existencia de un vampiro en el cementerio, que habría sido avistado por varios testigos y que habría dejado marcas de mordeduras en algunos cadáveres. 2 cazadores de vampiros rivales se enfrentaron por la captura del vampiro, llegando a profanar tumbas y a realizar rituales de magia negra en el cementerio. Otra historia macabra es la de Elizabeth Siddal, la esposa del pintor Dante Gabriel Rossetti, que fue enterrada en el cementerio con un manuscrito de poemas de su marido. 7 años después, Rossetti decidió recuperar el manuscrito y abrió la tumba de su esposa. Para su sorpresa, el cuerpo de Elizabeth estaba intacto y su cabello había seguido creciendo, llenando el ataúd. Rossetti se llevó el manuscrito, pero quedó traumatizado por la experiencia y cayó en la adicción a la droga y el alcohol. El cementerio de Highgate es, sin duda, uno de los lugares más fascinantes y terroríficos de Londres, donde se mezclan la historia, el arte y el misterio. Número 4. El Teatro Stanley, Colorado, Estados Unidos. El Teatro Stanley es un lugar famoso por sus fenómenos paranormales y su conexión con la novela de terror El Resplandor de Stephen King. El escritor se hospedó en el hotel que alberga el teatro en 1974 y se inspiró en sus experiencias y leyendas para crear su obra maestra.
Según los testimonios de muchos visitantes y empleados, el teatro está habitado por los fantasmas de antiguos huéspedes, actores y músicos que murieron o actuaron allí. Se dice que se escuchan voces, risas, aplausos y música cuando nadie está en el escenario o en las butacas. También se reportan apariciones, sombras, objetos que se mueven solos y cambios de temperatura inexplicables. Algunos de los espíritus más conocidos son los de Flora Stanley, la esposa del fundador del hotel que toca el piano en el salón de baile. F.O. Stanley, el propio fundador, que se aparece en el vestíbulo o en la sala de billar. Paul, un antiguo electricista que ayuda a los huéspedes con sus maletas y les da consejos. Y Lucy, una joven vagabunda que murió de frío en el sótano del hotel y que se comunica con los visitantes a través de linternas o aparatos electrónicos. El Teatro Stanley es un lugar que atrae a los amantes del misterio y el horror, pero también a los que quieren disfrutar de su arquitectura, su historia y su programación cultural. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque nunca se sabe quién o qué puede estar observando desde las sombras. Número 3. La isla de Manchac. La isla de Manchac es una isla pantanosa situada en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Es conocida como la Isla de los Muertos o la Isla Maldita debido a una terrible leyenda que la rodea. Según se cuenta, en el siglo XVIII vivía en la isla una mujer llamada Julia Brown, que era una curandera y vudú que atendía a los habitantes de los pueblos cercanos. Sin embargo, algunos la temían y la acusaban de practicar la magia negra. Un día, Julia Brown anunció que el día que ella muriera, la isla entera moriría con ella. Y así fue. El 29 de septiembre de 1915, el día de su funeral, un devastador huracán azotó la zona y arrasó con todo lo que encontró a su paso. Miles de personas perdieron la vida, y los pocos supervivientes tuvieron que abandonar la isla para siempre. Se dice que los restos de Julia Brown aún permanecen en la isla, y que su espíritu vengativo sigue atormentando a los visitantes que se atreven a pisar su territorio. Algunos afirman haber escuchado sus lamentos, sus risas o sus advertencias. Número 2. Hospital Waverly Hills, Kentucky, Estados Unidos. El Hospital Waverly Hills es un antiguo sanatorio que se construyó en 1910 para tratar a los enfermos de tuberculosis, una enfermedad mortal que azotó a la población de Louisville en el siglo XX. El hospital llegó a albergar a más de 400 pacientes, muchos de los cuales murieron en sus instalaciones o fueron sometidos a crueles experimentos médicos. Se estima que unas 6.000 personas perdieron la vida en Waverly Hills, y sus almas no han encontrado el descanso eterno. El hospital cerró en 1961, y desde entonces ha sido escenario de numerosos fenómenos paranormales, como voces, apariciones, sombras, objetos que se mueven, cambios de temperatura y sensaciones de terror. Algunos de los espíritus más conocidos son el de un niño llamado Timmy, que juega con pelotas y otros juguetes, el de una enfermera que se suicidó en la habitación 502 o el de una joven llamada Mary Lee, que se contagió de tuberculosis y murió. El Hospital Waverly Hills es considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos y atrae a muchos investigadores y curiosos que quieren comprobar por sí mismos la presencia de lo sobrenatural. Sin embargo, no todos salen ilesos de esta experiencia y algunos aseguran haber sufrido ataques, posesiones o maldiciones. Número 1. Poveglia, Italia. Poveglia es una isla situada entre Venecia y Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Es conocida como la Isla de los Fantasmas, debido a su trágica y oscura historia. Según se cuenta, en el siglo XIV, la isla fue usada como un lugar de cuarentena para los enfermos de la peste negra, que eran enviados allí para morir o ser quemados. Se estima que unas 160.000 personas perdieron la vida en Poveglia y sus restos se acumularon en fosas comunes o en el suelo de la isla. Se dice que los espíritus de los fallecidos aún vagan por la isla y que se pueden escuchar sus lamentos, susurros o gritos. Algunos visitantes han reportado sentirse observados, tocados
o empujados por fuerzas invisibles. La isla también fue sede de un hospital psiquiátrico en el siglo XX, donde se realizaron crueles experimentos con los pacientes, como lobotomías o electroshocks. Se rumorea que el director del hospital se volvió loco y se suicidó lanzándose desde el campanario de la isla. El hospital cerró en 1968 y desde entonces la isla ha estado abandonada y prohibida al público.